Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y vamos a hacer un poquito de tiempo para que se conecten. Hola, Amparo, buenas noches. Ahorita estoy mandando mensajitos para que se conecten. Unos minutitos más. Ya vamos, ya vamos. Pues bienvenidos, bienvenidos los que se están conectando. Y bueno,
Empiezo por contarles que la semana pasada no nos vimos y ya ni puse mensajito ni nada. Y pues estuve un poco ocupada porque, bueno, varios de ustedes sí se enteraron de que mi hermano estaba en el hospital, que estaba delicado y, bueno, finalmente falleció hace, pues, 9 días, o sea, el martes pasado. Y bueno, razón por la cual no estuve presente toda la semana, pues prácticamente en nada de mis actividades. Y ya estamos aquí retomando estas transmisiones que me encantan. Y bueno, mil gracias por estar presente en vivo o después viendo la grabación. Eh, Muchas gracias, de verdad, porque creo que eh, está llegando cada vez a más personas y eso me hace muy feliz. Sí, por mí, porque me encanta, pero también por llevar esta información o estas reflexiones o estos pensamientos cada vez a más personas. Hay mm, una frasecita que pongo yo en mi página web como uno de los objetivos de esto que yo hago, ¿no? De la restauración del ser, que es sacar a la luz las, las emociones incómodas, ¿no? Hablar de estas emociones que no nos gustan, que mejor ni las tocamos, ¿no? Que son incómodas. Y pues eso no nos beneficia a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, ¿no? Buenas noches, Lorena de León, bienvenida. No hablar de estas emociones no solo eh, es malo para mí o para ti o para quien las esté transitando, sino que es terrible para la humanidad porque generan acciones en los seres humanos, en el cotidiano, acciones inconscientes, en donde esas emociones no habladas, incómodas, salen, salen a la luz y se ponen ahí y nos hacen daño, nos hacen mucho daño en el colectivo, ¿no? Y nos encontramos situaciones a las cuales ya estamos acostumbrados, ¿no? Y hablamos de ellas, pero no entendemos que vienen de no hablar de estas emociones, de no profundizar en mi interior, ¿no? Que es, vas manejando en el coche y se te meten, ¿no? Agresivamente se te meten otros, o el famoso eh, pecero o el camión, se mete y se mete agresivamente y tú respondes agresivamente y no nos damos cuenta que todo eso tiene de fondo el que no hablamos de las emociones políticamente incorrectas, ¿no? Porque cómo, ¿no? Si yo soy buena y linda y, eh, y pues no se trata de que sea yo buena o linda, se trata de que esas emociones están presentes sí o sí. Blanquis, Blanquis, hola, gracias, gracias. Igualmente, muy bendecida de estar aquí con todos ustedes. Entonces, estas emociones políticamente incorrectas nos hacen daño, ¿no?
porque no las hablamos, no las sacamos, pero sí las actuamos. Ese es el meollo del asunto, que sí las actuamos y hacemos daño. Nos hacemos daño todos a todos por estas emociones no habladas, ¿no? Eh, bueno, traigo aquí en la cabeza, y pues bueno, sí lo voy a decir, ¿no? Una de estas emociones políticamente incorrectas que yo veo muy seguido y que yo misma he transitado por ella es la envidia. Digo, de hecho, la envidia está muy presente en mi vida y tengo por ahí un capítulo del libro hablando de la envidia. No va a ser el que lea hoy, pero para la próxima yo creo que sí. Eh, y es como, ay, no, ser envidioso es feo, ¿no? Y lo tachamos y no queremos verlo y no. Si yo soy niña buena, yo no soy envidiosa. Cuando en realidad todos hemos transitado la envidia. A todos se nos ha puesto enfrente la envidia, todos la hemos sentido. Pero hay un lugar donde la envidia se siente y no reconocerla es dar pie a agresiones inconscientes. Y es la envidia que las mamás o los papás, en su caso, que no me ha tocado porque casi no llegan hombres a mi consulta, pero el que tengo muy bien visto es la envidia que las mamás les tenemos a nuestras hijas o hijos. Y no hablamos de ella y es como, ay, no, ¿cómo crees? Ay, no, yo envidia a mis hijas. No, por supuesto que no. Pero sí, y es normal y es natural, porque a final de cuentas mis hijas están viviendo cosas que yo hubiera querido vivir de diferentes formas. En mi caso particular, cuando ellas estaban más chicas, ¿no? Yo les tenía mucha envidia pensando que ellas tenían una linda mamá, lo cual ni es cierto, pero bueno, eso pensaba yo en aquel momento, ¿no? Y qué envidia que ellas sí tenían una mamá que estaba, una mamá que iba a sus festivales, una mamá que estaba presente, que pues que las llevaba, que las traía, que se interesaba en lo que sea que estuvieran haciendo, ¿no? Cosa que yo no tuve. Y entonces me daba envidia, ¿no? Que mis hijas sí tuvieran eso. Eh, y eso, a final de cuentas, lo actuamos agrediéndolas de alguna manera, inconsciente, ¿no? Eh, recuerdo mucho que cuando yo las oía reírse, porque, bueno, mi hija mayor es, era, es, es súper eh, muy energética, tiene una sonrisa, tiene una risa tan bonita, eh, explosiva, fuerte, ¿no? Y entonces, cuando ellas estaban jugando en su cuarto a media tarde y se carcajeaban por cualquier cosa, ¿no? En lugar de yo sentirme así súper feliz de que ellas estuvieran felices, no. Lo que yo hacía era pegar el grito y decirles, ya, pónganse a hacer la tarea, dejen de estar haciendo tonterías, pónganse serias, ya. ¿No? Digo, hoy, la verdad es que hoy me duele, ¿no? Me duele y bueno, tuve que llevarlo a terapia y tuve que tocar mi culpa y la envidia así, de decir, claro, yo les tenía envidia, por eso no las dejaba hacer, no las dejaba sonreír, ¿no? Y a final de cuentas acabé haciendo mucho de lo mismo que hacía mi mamá, ¿no? Este, bloqueándoles muchas cosas, no viéndolas realmente, ¿no? Solo viendo mi dolor, pero no viendo lo que ellas estaban transitando, viviendo. Así que, eh,
Bueno, por eso me gusta mucho llevar a la reflexión profunda, ¿no? A eso que nadie nos enseña a ver, a reflexionar, ¿no? Que es estas emociones que sí están, aunque yo las quiera negar y las quiera ahogar y las quiera no ver y diga, bueno, es que si no las veo no existen, ¿no? Y es como, claro que existen, ¿no? Ahí están, porque son energía y viven dentro del cuerpo, así es que de que están, están. Y para el día de hoy, estuve pensando mucho ya desde varias semanas atrás, ¿no? Que hemos estado hablando o les he estado platicando de este libro Fuego en el Alma, que ya vimos bastante de ese libro. Y empezábamos a hablar de esta relación que tenemos con Dios, ¿no? Que es muy compleja y que nos cuesta mucho trabajo, precisamente porque bien mi relación con Dios tiene que ver con mi relación con mis padres, ¿no? Y, y precisamente porque estos papás no se han permitido mirar sus emociones y todo lo que ellos tienen en su corazón, de dolor, de heridas, eh, pues nos hicieron daño, ¿no? Y entonces nosotros como niños crecimos en una desconfianza, ¿no? Y en una especie de doble mensaje de, pues yo sé que mi mamá me quiere, pero es raro cómo me quiere, ¿no? Porque me lastima. Y entonces crecemos con la idea de que el amor tiene que doler, de que el amor tiene que lastimar. Y entonces nuestro lugar de seguridad, ¿no? Que está bien fuerte. Nuestro lugar de seguridad es ese lugar donde sentimos que nos lastiman. Y por eso nos quedamos muchas veces en relaciones tortuosas, relaciones violentas o agresivas, porque pues eso fue lo que viví de niño y entonces es mi lugar de seguridad, ese es el lugar que yo conozco muy bien, que transito muy bien. El otro, un lugar de tranquilidad, de relajación, de disfrute, no lo conozco. No sé cómo transitarlo, no sé cómo se hace eso, ¿no? Entonces mi relación con Dios se vuelve una relación tortuosa, ¿no? Porque lo quiero poner en el mismo lugar que mis papás. Y eso, bueno, pues ya sabemos que no funciona. Y por eso también nuestra relación con Dios es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Queremos creer en Él, queremos tener confianza en Él y además Él, ¿no? En esta parte eh, muy patriarcal, ¿no? Queremos tener confianza, pero no la tenemos en realidad porque fuimos muy lastimados por nuestros principales referentes de amor, ¿no? Entonces, a Dios le tenemos así guardado la distancia y el respeto porque yo no sé en qué momento me vas a dar el chanclazo, ¿no? Que es esto de lo que nuestra generación está muy orgullosa, ¿no? De la chancla de mamá. ¿A quién no le llegó la chancla de mamá? ¿No? Qué orgullo que te haya llegado eso. Y es como, no debería ser así, ¿no? Y bueno, vamos a leer, ¿no? Un, una historieta que puse aquí. Bueno, no es historieta, ¿verdad? Sabemos que este es autobiográfico. Es una sola hojita, eh, pero precisamente es una lectura difícil porque habla precisamente de este no amor, ¿no? De esta agresión y de esta dificultad que tenemos para relacionarnos con los otros
porque no sabemos gestionar nuestras emociones, porque nadie nos enseñó a hablar de ellas, ni a trascenderlas, liberarlas o como quiera que quieras decir. ¿Ok? Entonces, este, esta lectura, ¿no? Eh, se llama Estrella Fugaz y dice así: no sé cómo referirme a ti o cómo llamarte. Sé que tu nombre es Victoria y que eras mamá de mi abuelita Lilia. No te conocí. ¿Te habría dicho bisabuela o mamá abuela o Victoria? Estuviste presente en mi vida a través de las historias que contaba mi mamá, pues ella vivió contigo desde que nació hasta que cumplió 13 años, cuando la regresaste con sus papás por ser una niña muy rebelde. Sé que tuviste una vida dura, al igual que todas las mujeres de tu época. Te casaron con un señor que se fue a la revolución y murió en alguna batalla. Vivías en Ciudad Mante, Tamaulipas. Tu hija Lilia se casó con Bautista, que venía de España, y tenía una tienda de telas en la plaza central de Tancanwitz, San Luis Potosí. Yo me imagino que te sentiste orgullosa de ese matrimonio. Cuando nació mi mamá, la primera hija de Lilia y Bautista, mi abuela te la dio para que la cuidaras. Nunca he entendido por qué hicieron eso. ¿Por qué no dejaron que mi mamá creciera en su propia casa? Sospecho que fue para que mi abuelo Bautista te diera dinero y no te quedaras desamparada. Desde que mi mamá era muy pequeña, la ponías a hacer los quehaceres de la casa y eras muy dura con ella. No te gustaba que jugara. ¿Ven cómo se repiten las historias? Contigo vivía tu hija Carmen, enfermera que nunca se casó. Ella se llevaba a mi mamá a las visitas que hacían a las mujeres del pueblo que estaban enfermas. A mi mamá le tocó ver muchas cosas feas desde muy pequeña y eso la marcó mucho. Lo recordaba todo el tiempo. Algunos fines de semana la llevaban a casa de sus papás, donde veía a sus hermanos, 2 mujeres y 2 hombres. Creo que a mi mamá le daba envidia ver a sus hermanos vivir una vida de niños. ¿Tienes idea del daño que le causaste a mi mamá? ¿Tienes idea del daño que nos hiciste a nosotros, tus bisnietos? Nos dejaste una mamá llena de dolor y amargura, con un corazón vacío y cerrado, en búsqueda continua de un amor que quiso robarnos a nosotros y que solo su propia madre pudo habérselo proveído. ¿Por qué de pronto apareciste en mi vida? Pusiste tu nítida cara en mi sueño, una cara que solo he visto en un par de fotos, una cara que me impresiona por su dureza. ¿Qué quieres de mí? Bueno, pues esa es la lectura del día de hoy que les quería compartir. Y como ven, son estas heridas que se repiten y que nos hacen que nuestro corazón se vaya cerrando porque no entendemos, ¿no? No entendemos por qué nos dañan nuestros seres queridos, por qué nos hacen tanto daño los que se supone que nos aman más que a nadie en la vida. Y es entender, ¿no?, que no hablamos de las emociones, no, no tenemos la manera, simplemente están y las callamos porque los niños lindos y bonitos ni lloran, ni se enojan, ni hablan, ni dicen, ni tienen envidia, ni tienen culpa, ¿no? Todo es un tabú y eso nos hace mucho daño, mucho, muchísimo daño y nos ha hecho mucho daño a lo largo de la historia. Y
Y aquí es donde conecto con este libro que se llama La cabaña, que es un libro, es novelado, ¿no? En realidad no es una historia de la vida real. Y pongo comillas porque esto sucede todo el tiempo en nuestro planeta, desgraciadamente. Porque a final de cuentas todos los seres humanos somos hoy por hoy eh, hijos de hijos heridos, de hijos heridos, de hijos heridos, de hijos heridos, de hijos heridos. Muy heridos en algunos casos, terriblemente heridos, muy dañados, muy violentados, muy agredidos, ¿no? Y nos preguntamos por qué hoy hay guerra. Pues porque venimos de años y años y años y años de guerra interior, de no poder lidiar con lo que traigo adentro. Y entonces sale y bota hacia afuera, ¿no? Y se hace la cadena, se hace la cadena. Todos somos violentos, todos somos agresivos de alguna manera. Algunos más, mucho más sutil, algunos mucho más claro, ¿no? Y se hace la cadenita, ¿no? Ahora que está tan de moda el bullying, ¿no? En las escuelas. Y ya se puso ahí el foco rojo, bullying en las escuelas, qué barbaridad, ¿a dónde estamos llegando? Eso ha sido siempre, siempre ha existido, siempre. Y el bullying en la escuela solamente es un reflejo del bullying en la casa y de estas cadenas de violencia en donde el grande agrede al chico. Ese chico es el grande para otro chico y así, ¿no? Y en las familias, vamos a suponer que el papá es el principal agresor, agrede a la mamá. La mamá no se puede defender ante el padre, pero entonces agrede a su hijo mayor. Y el hijo mayor no se puede defender ante los padres, pero agrede al hijo más chico. Y ese hijo chico no se puede defender ante los de arriba, pero se agrede al de abajo. Y el de más abajo, pues agrede a las mascotas, o se agrede a sí mismo, o agrede en la escuela. Y así nos vamos en estas cadenas de dolor interminables, ¿no? Eh, este libro tiene una historia muy fuerte, ¿no? En donde habla de un papá, el protagonista es un papá, Mackenzie se llama, que tiene 5 hijos eh, y bueno, la esposa viven en el norte de Estados Unidos, en Oregon, y pues son una familia normal, común y corriente, de clase media, Estados Unidos. Y ya para terminar unas vacaciones, el papá se lleva a los hijos más chicos, porque los 2 más grandes ya están en la universidad, y se lleva a los 3 más chicos a un camping ya para terminar el verano. Su esposa se va, es enfermera y se va a tomar una capacitación, entonces se va él solo con los 3 hijos y se pasan no sé, el fin de semana bien, todo bien, hacen amistad con alguien por ahí y excelente, ¿no? En estos lugares paradisíacos que tienen los gringos de estas montañas y lagos y tienen todo perfectamente puesto para estos campings, ¿no? Y la última noche, el último día que están ahí, eh, pues sucede una tragedia porque los 2 hijos, llevaba 3, los 2 más grandes se van a una lancha, están ahí dando un último
paseo en una lancha en el lago y la lancha esta se voltea, ¿no? Entiendo que es como una canoa o algo así. Eh, la niña como que se levanta y quiere hacer balanceo y la lancha acaba volteándose y se arma un relajo ahí. El papá que estaba con la niña chiquita se distrae porque, bueno, no es que se distraiga, va a ver, a salvar a su hijo que se había quedado abajo de la lancha y no se podía zafar. Va a ayudarlo, entra al agua y lo zafa y ya. Y, y termina bien ese asunto. Pero en eso, en lo que estaban en todo el relajo, la niña que se había quedado solita es secuestrada y se la lleva. Eh, Perdón, pero no sé. Está, discúlpenme. Listo. Se llevan a la niñita, ¿no? Y, y bueno, finalmente nunca la encontraron. Eh, ya se reportan a un asesino serial y, en fin, solo encuentran su ropita ensangrentada en una cabaña y, en fin, ahí termina la tragedia y en realidad ese, ese relato está en las primeras hojas del libro, ¿no? Lo importante del libro no es tanto ese relato, sino todo lo que pasa después. Aunque lo que se narra en el libro es muy fuerte y muy duro y muy difícil, ¿no? En realidad hay que pensar que todos nosotros también hemos vivido nuestros momentos muy duros para cada uno de nosotros en su propia existencia, ¿no? Para algunos puede ser el maltrato de algún papá, de la mamá, la violencia, el ver golpes, el abusos sexuales que abundan, ¿no? En fin, cada uno tenemos nuestra historia de dolor. Cada uno tenemos a nuestra niña chiquita asesinada, ¿no? Metafóricamente, por el daño que nos han hecho en nuestras vidas y en todas las circunstancias posibles. Y no estoy hablando de algo que desconozca, ¿eh? Estoy hablando de 20 años de terapeuta, en donde día con día, ¿no? Escucho estas historias de tanto dolor y por eso necesito ponerlo ahí para que dejemos ya de ser agresores inconscientes y nos hagamos responsables de nuestras emociones y nos volvamos compasivos. Entonces, bueno, a raíz de esto que le sucede a este protagonista, al papá, eh, él habla o empieza a narrar su historia de un tiempo que él llama la gran tristeza. Me gusta mucho cómo lo pone, ¿no? Es la gran tristeza, porque pues después de eso todo regresa a la normalidad, ¿no? O sea, obviamente él regresa a trabajar, la esposa regresa a trabajar, los hijos a la escuela, la vida sigue, ¿no? Siguen lo que conocemos, lo cotidiano, siguen eh, la vida de los niños, la escuela, las bodas de los hijos grandes, el que salen de la escuela, o sea, la vida continúa. A pesar de mi gran dolor, la vida continúa. Y entonces él pone esta idea de es la gran tristeza.
y que para mí es, como lo mencionamos en las transmisiones anteriores, la noche oscura del alma. La noche oscura del alma es la gran tristeza, esos momentos en donde nos sentimos verdaderamente tristes, sin ganas de nada, con una vida sin sentido, sin entender por qué la vida sigue, por qué la vida no se detiene ante mi gran tristeza, por qué la tierra sigue girando si mi vida se paralizó ante una situación X, la que sea que me haya sucedido. ¿Por qué? ¿No? Y es esta pregunta que se hace este hombre, este dolor interno de esa gran tristeza de por qué seguimos adelante si, si esto sucedió. Y su gran pregunta es, no la voy a decir, la voy a leer, ¿no? Porque desde aquí es que quiero tomar el libro y no les voy a leer todo porque es muy largo, pero sí tomé pedacitos así con frases que a mí me parecen como súper contundentes y frases que estoy cierta que nos representan a todos y cada uno de nosotros. Este, porque son frases que todos nos hacemos o que deberíamos de hacernos, ¿no? Y entonces en su gran tristeza, él eh, voltea al cielo, por ponerlo de una manera, ¿no? Porque, bueno, él vive además pues en una población, eh, en realidad no sé bien si son católicos o protestantes o qué son, pero bueno, en una comunidad religiosa que, eh, sí, supongo que es católico porque van a misa. Entonces, en fin, no sé, no importa. Pero pertenece a una comunidad que pues hay que ir a misa y hay que rezar y Dios, y todo el rollo, ¿no? Y entonces él voltea al cielo tratando de buscar ese Dios que él no encuentra, ¿no? Eh, que los demás, su misma esposa, ¿no? Se refugió en su papá Dios, ¿no? Y él no entiende por qué o cómo pudo hacerlo. Y entonces pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? ¿No? Y creí que querías verme. Bueno, tengo que dar otro pedacito de información. Resulta ser que en algún momento en su buzón aparece una tarjetita que dice, eh, ven a verme a la cabaña. Y está firmada por papá, ¿no? Y él se queda así como, ¿qué? Y se pone a averiguar, a ver quién carambas le estaba haciendo una broma y tal, en fin. El caso es que decide ir a la cabaña donde eh, sucedió lo de la hija, eh, pensando que ese papá que lo llama o que le hace una cita es Dios. Eh, y que para él es algo muy fuerte también porque él mismo, la relación con su padre fue terrible. El papá era un súper violento, agresor, que golpeaba a la mamá, que los golpeaba a ellos, que los maltrataba. Y finalmente el papá muere y él ya nunca tiene una relación con el papá, ¿no? Y ya, de hecho, él se va de la casa porque él no quiere saber nada de eso y abandona a la mamá, aunque la quería mucho, pero no soporta la agresión del papá. Entonces, para él, el papá, pues es algo que no tiene un concepto de papá, ¿no? No le gusta eso. Y entonces, bueno, acepta la invitación de Dios a la cabaña
y va para allá. Y cuando está ahí, pues está derrumbado, la cabaña está abandonada, está tumbado en el suelo, ¿no? Recordando lo que pasó y solo, ¿no? Y entonces ahí es donde él dice, ¿no? ¿Dónde estás? Creí que querías verme. Aquí estoy, Dios. ¿Y tú? Brillas por tu ausencia. Nunca has estado presente cuando yo te he necesitado. Ni cuando yo era niña, ni cuando perdí a mi niña. Y tampoco ahora. Mira nada más qué buen papá eres. Y estas frases, pues yo creo que todos las hemos dicho en algún momento, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se supone que me ayudas, se supone que me escuchas, pero yo no te veo, no te siento, no sé dónde estás, ¿no? Y aunque a veces quisiéramos, ¿no? Eh, Poderlo ver muy palpable, pues no lo vemos, ¿no? Y entonces llegan este tipo de libros que de alguna manera nos lo ponen ahí enfrente, ¿no? Y entonces no sabemos, en la novela no sabemos exactamente qué pasa, pero de pronto, bueno, él se va a su camioneta ya para irse de ahí, y de pronto cuando voltea, se da cuenta que la cabaña, esa cabaña fea, deshabitada desde hace mucho tiempo, de repente pareciera ser una cabaña muy bonita, con humo saliendo de la chimenea, que se ve habitada, que tiene vegetación alrededor, que muy bien cuidada. Y entonces, la verdad es que en la narración, pues es como mágico, ¿no? De repente aparece eso y no sabemos ni cómo. Y el chiste está en que, pues entonces regresa a la cabaña un poco como para saber si realmente es Dios el que está ahí y para, pues, reclamarle, ¿no? Porque lo que él quería en realidad era no una reconciliación con Dios, él no buscaba eso, él buscaba reclamarle todo lo que le había pasado, ¿no? Y bueno, llega y se encuentra con, con tres entidades o tres seres o, que parecían personas, ¿no? Normales. Y la principal, pues, es una mujer afroamericana, grandota. A mí, como la pintan en el libro, se me figura esta mujer, Aunt Jemima de los hotcakes. No sé si se acuerdan ustedes de esos hotcakes, Aunt Jemima, en donde está esta mujer así grandota con su paliacate negro en la cabeza y así cocinando, ¿no? Pues algo así se me figura. Entonces así se presenta, ¿no? Y él así como, ¿y tú quién eres? ¿No? Dice, pues yo soy Dios. Y se queda así como, ¿cómo? Eh, Dios, negro, negra, mujer, ¿cómo? Y le hace así el cerebro, ¿no? Se le rompe el cerebro. Y también está un hombre judío vestido de carpintero que pues podrán intuir que es la representación de Jesucristo, ¿no? De Jesús encarnado. Y también se presenta una mujer, pero como muy etérea, eh, que él la describe como que pues, realmente no sé si la estoy viendo o no, porque parece como si estuviera transparente, ¿no? Y como que medio vuela. Eh, y esta mujer está representando al Espíritu Santo. Entonces tiene ahí a la Trinidad, ¿no? Al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero resulta que este padre se presenta como madre,
¿no? Y entonces él empieza como eh, pues a cuestionar, ¿no? ¿Qué, eh, qué está pasando, ¿no? Y entonces una de las cosas que le dice es que me cuesta mucho trabajo decirte papá. Y Dios, ¿no? Le contesta, ¿y tú por qué crees que te cuesta trabajo? Y porque te resulta demasiado familiar, o tal vez porque me presento ante ti como mujer, como madre, o tal vez por las fallas de quien fue tu padre, ¿no? Y ahí es donde Mackenzie se queda así como, ups, ¿no? O sea, sí, claro, dio en el clavo, ¿no? Y le dice, pues porque nunca he conocido a nadie a quien yo quiera llamar papá, ¿no? Y Dios le dice, entonces yo seré el papá que tú nunca tuviste. Y este hombre, Mackenzie, le dice, pero ¿cómo me estás diciendo que tú vas a ser el papá que yo nunca tuve si no pudiste cuidar a mi hija? No puedo confiar en ti, no puedo, por este daño que tuve. Okay. Me gustaría mucho que lo pudieras llevar a tu propia experiencia de vida, como lo hice yo cuando leí este libro, ¿no? O sea, yo no estaba pensando en que Mackenzie era el protagonista, ¿no? Sino que era yo misma la protagonista. Y miren, hasta me pongo sensible porque para mí fue también muy fuerte, ¿no? O sea, en mi caso, digamos que la figura difícil fue mi mamá, ¿no? Entonces, y bueno, también sucedieron un montón de cosas en mi infancia en donde yo me sentí totalmente abandonada, ¿no? Y entonces era como, sí es cierto, o sea, si tú no me pudiste cuidar cuando era niña, si no me pudiste hacer a un lado ante las locuras de mis papás, ¿por qué me vienes a decir ahora que aquí estás y que vas a ser mi mamá y mi papá? O sea, no, no te creo, no te creo, no tengo confianza en ti. Okay. Y me encantó poder poner en palabras lo que yo sentía, pero que no podía expresar porque yo venía de la escuela católica, en donde Dios es lo máximo y le rezas, y además a mí me gustaba ser devota, o sea, yo estaba buscando algo a quien acercarme, pero a final de cuentas no lograba conectar porque no entendía que en realidad estaba yo resentida con Dios. Yo tenía mucho enojo contra él porque no me cuidó. Okay. Y Dios le contesta, ¿no? Lo que me estaba contestando a mí. Me dice, lo siento mucho. Y Dios empieza a llorar, ¿no? En la historia. Lo siento mucho. Sé que esto de no cuidarte o de lo que tuviste que vivir ha abierto un gran abismo entre nosotros. Y sé que no lo comprendes, pero yo soy especialmente afecta a ti y a tu hija y a todos los que te rodean. Quiero sanar la herida que ha crecido dentro de ti y quiero sanar lo que hay entre nosotros. Y él le dice, no veo cómo se puede lograr eso. Y Dios le contesta, no es fácil dar solución a tu dolor, créeme, si lo fuera, lo haría en este instante.
pero no tengo una varita mágica que pasarte por encima para que todo sea mejor. La vida implica tiempo. La vida implica relación. Y aquí fue así como, wow, o sea, eso también es lo que yo veo todos los días en la terapéutica, ¿no? El que queremos que con una varita mágica, así, ¡pic!, te cambien y te despierten y te quiten el dolor y borren todo lo que pasó. Pero no funciona así porque necesitamos aprender, necesitamos hablar, necesitamos expresar lo que nos pasa, necesitamos que alguien nos escuche, que alguien escuche nuestro dolor. Necesitamos reconocer que dolió. ¿Para qué? Para aprender, para ser compasivos. Si ahorita Dios llega y con una varita mágica te quita todo tu dolor, ya no te vas a acordar del dolor y vas a volver a repetir la historia. Porque así somos los seres humanos. Repetimos la historia cuando no aprendimos de ella. Es tiempo y relación. ¿Qué relaciones estamos teniendo? Es que no importa a qué te dediques, qué hagas, no importa en dónde te muevas. Lo importante es qué relaciones tienes, cómo las llevas, cómo llevas todas y cada una de las relaciones que tienes en tu vida. Y bueno, siguen platicando eh, y él le dice, ¿no? Que realmente no entiende por qué se le está presentando como esta mujer afroamericana, porque a él le hace mucho ruido en su cabeza, porque él tenía el concepto, ¿no? De un señor blanco, de barba, ya sabemos, el concepto de Dios que la mayoría de nosotros podemos tener, ¿no? Y Dios le dice, ¿no? No soy hombre ni mujer, aunque ambos géneros se derivan de mi propia naturaleza. Si decido aparecer ante ti como hombre o como mujer es porque te amo. Para mí, aparecer ante ti como mujer y sugerir que me llames papá es simplemente combinar metáforas para ayudarte a no recaer tan fácilmente en tus condicionamientos religiosos, ¿no? O sea, le está haciendo un truco mental. Nos está haciendo un truco mental, porque esto nos está hablando a cada uno de nosotros. Si yo me revelara ante ti como un grandioso abuelo de barba suelta y raza blanca como Gandalf, sencillamente reforzaría tus estereotipos religiosos. Y este fin de semana no es para reforzar tus estereotipos. Y bueno, pues dejó reflexionando a nuestro protagonista, ¿no? Es decir, claro, son solo estereotipos, ¿no? ¿Acaso nos ha sido siempre un problema para ti aceptarme como tu padre? Y después de lo que has sufrido, ahora no podrías manejar la idea de un padre, ¿verdad? Es claro, por supuesto. Y entonces le va explicando por qué originalmente eh, bueno, no originalmente, porque eso es de mucho tiempo atrás, pero por qué en todo este tiempo que nosotros hemos tenido de vida, por qué se nos habla de un Dios hombre, por qué se nos presenta como masculino, ¿no?
Y dice algo que me hizo mucho sentido, ¿no? Dice, supimos quiénes, pues todos los del mundo angélico y ellos tres en particular, ¿no? La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Supimos que una vez que la creación se fracturara, la verdadera paternidad sería mucho más escasa que la maternidad. Ambas son importantes, pero un énfasis en la paternidad era indispensable a causa de la enormidad de su ausencia. Porque la maternidad ahí estaba, era como más evidente, estaba ahí más accesible, pero la paternidad no. Y estaba tan ausente la paternidad, la verdadera paternidad, que Dios por eso en un inicio quiso presentarse como Padre, para cubrir ese espacio vacío de Padre, ¿no? ¿Cuántas madres solteras tenemos por ahí, ¿no? O madres que aunque no eran solteras, aunque sí tenían un hombre ahí, en realidad no estaba presente, ¿no? Y bueno, siguen platicando un poco, ¿no? Y entonces la siguiente reflexión que hace este protagonista es acerca de si nosotros realmente tenemos la libertad de hacer lo que hacemos o si en realidad es Dios el que nos mueve y nos pone así, ¿no? Juega con nosotros, de ponernos en donde Él quiere y no tenemos realmente una libertad, ¿no? Dice, podríamos referirnos a todas las influencias limitantes en tu vida que trabajan activamente contra tu libertad. Tu herencia genética, tu particularidad metabólica, eh, o sea, básicamente se está refiriendo a tu cuerpo, ¿no? A tu cuerpo como una limitante para esa libertad. Porque se supone que la libertad es que tú puedes hacer lo que quieras cuando quieras, ¿no? En términos generales. Pero hay limitantes en este mundo físico que tenemos y uno de ellos muy claro y es así es, ¿no? Es tu corporalidad física, ¿no? Que te limita en esa libertad, ¿no? Si yo ahorita me quiero lanzar de un paracaídas, pues está limitada mi libertad porque no tengo ni la condición física, ni, no sé, ni el valor tal vez para hacerlo, ¿no? También la intrusión de la enfermedad de tu alma que te inhibe y que te atrapa. Las influencias sociales a tu alrededor. Los hábitos que han creado. Y luego están la publicidad, la propaganda y los paradigmas. ¿Qué es realmente la libertad? ¿No? O sea, frecuentemente, ¿no? Nos encontramos con el que tú le quieres decir a alguien, hace esto, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no vas para acá o para allá? ¿No? Y es como, no, tengo que trabajar, no, tengo que, ¿no?
Estamos tan imbuidos en la cultura y en la sociedad en la que vivimos que en realidad no tenemos libertad, ¿no? Y, y bueno, creo que lo voy a dejar por ahí por este día, porque ya son las 9 de la noche. Y seguiremos con este libro un ratito más. Yo creo que varias transmisiones más, porque está muy interesante. Espero que les haya dejado algo en su corazón, que les haya dejado algún aprendizaje, que les haya movido algo. eh, y pues seguimos aquí en estas transmisiones. Nos vemos el próximo miércoles. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias por conectarte, gracias por escribir un mensajito. Eh, y a los que lo verán más tarde, pues gracias también. Y si me pueden poner comentarios. eh, no me gusta pedirlo, pero pues finalmente es parte de compartir esto con cada vez más personas, ¿no? Que es poner el famoso like y poner algún comentario, ¿no? Esto pues nos ayuda muchísimo y que lo compartas, ¿no? Si te gusta lo que estás escuchando, pues compárteselo a aquellos que crees que les pudiera eh, dejar ahí una semillita sembrada. Nunca sabemos quién sí lo va a tomar. Eh, y otra vez, bendiciones y buenas noches, que descansen. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.